Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, retomamos. Dicen que todos los caminos llevan a Roma y a mí el camino me ha traído otra vez a los estudios. Hoy iniciamos desde el estudio y aquí tengo al párroco de la iglesia de Santiago. Francis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues estupendamente y esperanzado. Yo estoy acostumbrado a ver al párroco a través de las cámaras de la tele y ahora sí ya me impone más, ¿no? Bueno, sigue siendo el mismo. Detrás de un móvil o detrás de esas videollamadas que hemos hecho en estas entrevistas pasadas. Señor párroco, ¿se vuelve ya a la normalidad o casi a la normalidad? ¿Se va volviendo poco a poco? Bueno, normalidad no es, porque la situación evidentemente pues todavía requiere de mucha precaución, sobre todo al interior de los templos, en la parte que me toca, ¿no? Evidentemente en la sociedad pues igualmente, ¿no? A nivel de los establecimientos, mantener las distancias de seguridad, pero nosotros, dado a que entramos ya en esa fase 1 del desconfinamiento, pues siguiendo las indicaciones propias del Gobierno, del Ministerio de Sanidad y las indicaciones de la propia Conferencia Episcopal y en este caso de nuestro obispo, pues hemos acondicionado todo pues para que ya a partir de hoy podamos tener esas celebraciones públicas de la celebración de la Eucaristía. Ahora mismo estamos hablando con 1/3 de la capacidad del templo, por lo cual nuestra parroquia, gracias a Dios es un templo grande, estamos hablando de en torno a 100-120 personas, más o menos. Digo que, señor párroco, ¿qué tienen que tener o qué tenemos que tener en cuenta los feligreses a la hora de acudir a las misas? Pues primero mucha precaución, son los consejos que a todos se nos piden, ¿no? En estos días. Y después una serie de medidas que en la puerta principal de la iglesia pues hemos colgado un cartel grande pues para que se tengan en cuenta. Ahora mismo la disposición propia del templo, según los bancos, pues tienen de capacidad una persona por banco. Hemos puesto unos indicadores, unos círculos verdes, que es el lugar en el cual uno se puede... Están saliendo ahora en imagen. Se puede sentar, y una que sería con un círculo rojo como de prohibido sentarse. Eso hemos puesto en forma de zigzag, porque así garantizamos más del 1,5 metros de seguridad de distancia. A la entrada del templo nos encontraremos las puertas de cancela abiertas de par en par, pues para evitar tocar lo que son pomos, las mismas puertas abatibles de los laterales, que es normalmente por donde solemos acceder a la parroquia. Entre semana no veo necesario abrir las puertas laterales, porque ahora mismo la participación de gente entre semana es llevadera, pero sí que para las celebraciones de los sábados y los domingos pues habilitaremos también las puertas de entradas laterales pues para facilitar de un modo especial la salida, para evitar lo que son aglomeraciones, lo que es la puerta principal. También tenemos el gel hidroalcohólico a la entrada, pero también aconsejamos pues que las propias personas, como venden ese formato de bolsillo, pues lo puedan llevar y en varios momentos durante la celebración, sobre todo a la hora de acercarse a recibir la comunión, pues puedan utilizarlo nuevamente, tanto a la entrada del templo como después pues en el momento de la comunión, pues para garantizar las máximas medidas de seguridad y evitar todo posible contagio. Se han suprimido, ya estaba desde el principio, el agua bendita de las pilas. Y luego, importante que a la hora de acceder a la comunión, pues hemos de guardar también esa fila con ese 1,5 metros de distancia de seguridad. Siempre iremos con la mascarilla puesta y en el momento de comulgar, preferiblemente lo haremos con la mano, nos bajamos un momento la mascarilla y nos la volvemos a recolocar. O sea, como yo tengo la costumbre. Eso es, como tú tienes la costumbre y muchos tienen la costumbre. Y así a voz de pronto, bueno, las colectas, por ejemplo, no se pasan durante la celebración, pues para evitar esa proximidad o que estemos tocando el dinero durante la celebración, sino que al final también del templo o a la puerta de la entrada encontraremos pues los cestos o 2 cajas pues para poder colaborar con el mantenimiento y el sostenimiento de la iglesia
pues que es una responsabilidad de todos los católicos. Oiga, me pregunta, el WhatsApp echa humo, me pregunta, personas mayores y jóvenes, me pregunta, con la nueva fase, con las nuevas modificaciones, ¿cambia horarios de misas? Y todo esto cambia, bueno, la asistencia a los entierros y todo esto sí cambia, los velatorios y todo esto, sí. Cambia las fechas de las confirmaciones, cambia las fechas de volver los críos otra vez a la catequesis, cambia todo esto, pues claro. Pues yo sí, lo único que le he dicho, perdón, lo único que le he dicho, digo, hombre, el señor obispo, lo único que ha dicho que las misas las hagan un poco más ágiles. Y me pregunta, ¿y eso qué es más ágiles? Entonces yo le digo, como el cura chico, en 10 minutos una misa. No, usted no conocía a don Andrés, el cura chico. No lo conocía, pero bueno, los feligreses aquí tampoco pueden tener... No, pero le habrán contado cosas, ¿no?, del cura chico, ¿no?, de don Andrés, que por cierto vivía enfrente de donde están los estudios. Bueno, pero sígueme. Sí, el espacio litúrgico requiere evidentemente su tiempo. Nosotros ahora mismo a nivel de celebraciones, de las celebraciones de la Eucaristía, mantenemos el mismo horario que teníamos. Por la mañana, bueno, laborables, de lunes a viernes, a las 9:30 de la mañana y a las 8 de la tarde. No hay ningún problema para poder asistir porque no nos sometemos a ninguna franja de horario, porque sí que algunas personas habían planteado que las personas de 70 mayores tienen la salida a partir de las 10 de la mañana y la misa a las 9:30. Es decir, a misa se puede participar, no hay ningún tipo de restricción, ni de franja horaria, ni a la hora de salida, ni por edad. Y luego los sábados seguiremos celebrando a las 8 de la tarde y los domingos sí que vamos a mantener las 5 misas. 8 de la mañana, 10, 11, 12 y 8 de la tarde. Con la particularidad de que la misa de 11, que era la misa de niños, donde se congregaban tanto los niños de primero como segundo de comunión, pues será una misa no adaptada para los niños, pues para evitar también, ¿no?, la masificación, pues porque ahora mismo estamos hablando de que el templo tiene una capacidad de unas 120 personas y contamos que nosotros por año más o menos estamos en torno a 160 niños. Es decir, si eso lo multiplicamos por las familias, pues evidentemente excederíamos el aforo permitido. Luego, con respecto a las celebraciones de las comuniones, ahora mismo están aplazadas. ¿Esto qué significa? Porque sí que hay gente que a lo mejor dice es que los curas han hablado, el padre Pedro, el cura de la iglesia de Santiago, ni el padre Pedro ni yo hemos hablado, sí que estamos en contacto telefónico, pero no hemos dicho nada de que las comuniones de este año pasan directamente al año que viene. Es decir, de eso no hay nada. Y me sirve también pues esta entrevista pues para tranquilizar en cierta manera a las familias. Yo creo que el día a día nos irá diciendo cómo tenemos que actuar. Si todo es favorable, poco a poco iremos en esa fase de desconfinamiento, donde celebraremos dentro de 15 días al 50% y donde se prevé que para finales de junio más o menos pues podamos celebrar de una manera normal. Pero evidentemente hay que ser cautelosos con estar dando fechas, pues lo van a hacer en julio, la van a hacer en agosto, la van a hacer en septiembre, y si hay un retroceso del tema del COVID-19, del coronavirus, y tenemos que volver nuevamente a fases anteriores, ¿no? Entonces yo creo que el día a día nos va a ir diciendo, incluso pues cómo se tienen que desarrollar tanto confirmaciones como primeras comuniones como celebraciones de matrimonio, ¿no? A nivel de participación, de aglomeración de gente, todo evidentemente es una llamada a simplificar mucho más quizás lo que teníamos o lo que estábamos haciendo, pero el día a día, así a voz de pronto. Yo no tengo problema de que una familia con 10, 15 personas digan, pues el domingo 7 de julio me gustaría que mi hijo realizase la primera comunión. Si la primera comunión es acercarse a recibir el cuerpo de Cristo, siempre y cuando uno pues es consciente de ese momento, está preparado, pues entonces no hay ningún tipo de dificultad. Pero bueno, entiendo también pues que tiene ese carácter social, ese carácter festivo, ese carácter de familia. Entonces pues hay que nuevamente replantear nuevas fechas. A día de hoy no hay nada, ningún planteamiento, ni que sean en septiembre, ni que sean en octubre.
yo sería más favorable, quizás esperarnos ya a septiembre y octubre, si todo es favorable, ni que tampoco vayan a pasar al año que viene. Si tuviesen que pasar, pues pasarían. Es decir, lo importante es que los niños desde las casas se puedan seguir preparando como iglesias domésticas, desde la familia, rezando juntos. Y lo que yo he ido diciendo a lo largo de estos días en las distintas celebraciones que han sido retransmitidas a través del Canal 6 y de Teletotana, que la iglesia no ha estado cerrada. ¿Por qué? Porque la iglesia somos cada uno de nosotros y somos iglesias domésticas, que en nuestra casa vivimos nuestra condición de cristianos, de discípulos, y que los padres con los hijos pueden rezar y los hijos con los padres pueden enseñarles a aquellos que quizás se les hayan olvidado también las oraciones básicas y esenciales del cristiano. Entonces, bueno, todo está encima de la mesa. Para mí es un follón ahora mismo, como para cualquier parroquia, ¿no? Porque es reajustar nuevamente pues calendarios, sobre todo pues las celebraciones de los matrimonios, donde pues tienen los que se casaban en abril, los que se casaban en mayo, han cogido fecha pues para octubre o noviembre, pero sin saber si va a ser posible, y entonces desde los restaurantes le han instado también a que miren alguna posibilidad pues para el año que viene. Evidentemente vamos a posibilitar todo, pues para que se pueda realizar, y vamos a intentar adaptar la vida de la parroquia y la realidad propia de los sacramentos a la situación de cada uno. Pero yo pido en esto también pues tranquilidad, que sepamos un poco cuál va a ser el futuro próximo. No lo sabemos, es muy incierto porque no sabemos si los niños volverán a los colegios, no sabemos si los jóvenes volverán a los institutos, no sabemos cómo será el día a día en Totana o en nuestra región o en España o a nivel internacional. Entonces no sabemos. Ahora mismo estamos haciendo probaturas, ¿no? Estas semanas yo creo que van a ser también un poco decisivas, ¿no? Donde hay un encuentro entre gente, donde la vida laboral, donde el discurrir de los comercios, de la vida de la iglesia, pues poco a poco va habiendo ese intercambio y nos dirá si es favorable, si ya no hay contagio o si hay contagio y tenemos que retroceder nuevamente. Señor párroco, se me está quedando claro, o medio claro, o súper claro, como cada uno lo puede interpretar, el día a día, el funcionamiento de la Iglesia de Santiago. Pero yo lo que no lo tengo claro es una cosa, y de la ermita de Santa Eulalia, ¿cómo queda la ermita, los horarios, misa y todo esto de Santa Eulalia? Porque algo tendrán pensado, visto y todo esto, digo yo. Sí, ahora mismo es difícil. ¿Por qué digo que es difícil? Porque a Santa Eulalia se le tiene mucha devoción, y no solamente de Totana. Claro, y a Santa Eulalia tienen muchas promesas, gente de fuera. Y a mí ya han estado llamando a la parroquia que cuando pueden subir, cuando pueden acceder. Entonces, hemos abierto el santuario igualmente en el mismo horario que teníamos, de 10 de la mañana a 2 y de 4 a 7 de la tarde, pero en 3 semanas no va a haber celebración de la Eucaristía. De lunes a viernes no habrá celebración de la Eucaristía, pues para evitar también la aglomeración de gente. ¿Por qué? Pues porque el espacio en el santuario es mucho más reducido. La capacidad, el aforo con 1/3, yo creo que estaría en torno a 30 personas, pero no sería más. Claro, una familia que se pueda desplazar de Cartagena, de Lorca, de Fuente Álamo, porque tiene una promesa o porque quiere rendir una acción de gracia o quiere lo que sea, pues es difícil decir que no puede acceder al templo. Entonces vamos a probar también, de cara a este próximo fin de semana, la celebración del sábado será a las 11 de la mañana y el domingo se mantienen las 2 celebraciones, 11 y 12:30. Pero yo sí que aquí invito a que seamos muy prudentes, es decir, a que no tengamos prisa. Es preferible subir entre semanas, que sabemos que en ese horario de apertura del santuario no vamos a tener ningún tipo de dificultad, a que todos nos congreguemos para la celebración de la Eucaristía. Evidentemente, aquí es una llamada pues también de atención a que actuemos con cautela, pues para evitar, y sobre todo porque la ermita, el santuario de Santa Eulalia, no es el templo parroquial de Santiago a nivel de dimensión y de capacidad de aforo. Entonces, bueno, vamos a empezar así, entre semana no habrá celebración de la Eucaristía,
Los sábados a las 11 y los domingos 11 y 12 y media, como se venía realizando. Y entonces, pues ir viendo. Pero sí que es una llamada a todos los que nos puedan ver y puedan ver esta entrevista, a que no tengan prisa en subir al santuario y preferiblemente hacerlo entre semana. Señor párroco, yo prisa no tengo, pero si usted me lo permite, tengo que ir a hacer unos cortes publicitarios, se dice así, ¿no? Bueno, vamos a ello y enseguida estoy con todos ustedes y el párroco también. Que estamos aquí de nuevo con todos ustedes y estamos retomando ese día a día, eso que todos ansiamos, que todos deseamos ya. Me ha hablado de los horarios de la misa, pero se me ha pasado, o por lo menos yo no he escuchado, los horarios de apertura del templo de la parroquia de Santiago, los días que laborales, los domingos, que no haya misa en esos momentos. Sí, mantenemos el mismo ritmo que llevábamos anteriormente, durante todo el curso. Entonces, de lunes a sábado, abrimos a las 8:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana. Y por las tardes, de 6 a 9. Y los domingos, pues desde que se da el primer toque para misa de 8 de la mañana, es decir, desde las 7:15, más o menos, hasta en torno a la 1 y algo de la mañana, del mediodía, y por la tarde pues igualmente, en torno a las 6, de 6 a 9 más o menos. Es decir, estamos disponibles, yo estoy allí, está nuestra sacristana para atender cualquier duda, cualquier tipo de solicitud, cualquier tipo de documentación que se necesite y que se requiera. Oiga, me llama la atención una cosa, para aquellos feligreses que estén algunos meses sin confesarse y todo esto y que quieran confesarse con el párroco o con ahora mismo como Eduardo. Sí. Que por cierto claro, si es que no estoy ya más de 2 meses sin aparecer por la iglesia, ahora que lo he seguido por la tele y sí, no, me lo tengo todo grabado. Digo, ya lo que le digo muy en serio, aquellos que quieran confesarse con el párroco, con Eduardo, ¿qué tienen que hacer? ¿Solicitarlo por teléfono a las sacristanas, pedir cita como si fuese un acto de medicina? No es necesario eso. Primero, pues para garantizar también la intimidad y la privacidad de la persona. Es decir, nadie tiene por qué... El que lo necesite y requiera, pues que entre a la sacristía, que pregunte, pero evidentemente mi día a día pues transcurre también, o intento, en esos horarios en los que la iglesia está abierta, pues estar presente, o que estemos al menos uno de los dos sacerdotes. Entonces, evidentemente ahora no nos vamos a poner en el confesionario, porque el espacio no nos garantiza esa distancia de seguridad, sino pues que en una de las capillas, yo normalmente lo estoy haciendo, sobre todo esta mañana, que alguna gente ha accedido a confesar o lo ha solicitado, en la capilla de San Ildefonso, la que está pegada a la sacristía, o lo más próximo al confesionario, porque allí en el banco pues uno se pone en una punta y la otra persona se pone en la otra punta, no estamos en el centro de la nave, la gente puede tener su espacio de intimidad y de privacidad pues para confesar, y desde ahí pues ofrecer lo que es el servicio de la reconciliación y de la misericordia de Dios. Entonces la iglesia no es un supermercado, no se saca tickets, y no se saca tickets para confesar en ese sentido, ¿no? Entonces el que lo necesite, que se acerque a la parroquia y de un modo u otro a mí me va a encontrar, a la sacristana lo va a encontrar, y garantizar sobre todo pues el espacio de ese distanciamiento, esas medidas de prevención y también esa confidencialidad que el penitente necesita. Señor Francis, párroco de Santiago, ¿cómo ha sido el reencuentro de esta mañana con esos feligreses que a lo mejor ya estaban deseando el ir? Porque claro, lo que usted ha estado viviendo, lo mismo que hemos estado viviendo durante estos 2 últimos meses, ha sido un poco extraño, ¿no? Por lo menos algo diferente a lo que estamos habitualmente acostumbrados. Sí. Y yo, gracias a Dios, ¿no? Y ahí no he delinquido en ningún tipo de normativa. Yo he celebrado la Eucaristía todos los días, como todos los sacerdotes celebramos la Eucaristía todos los días. Tenía la opción de hacerlo yo solo, o tenía la opción de, como yo he abierto la iglesia por la mañana de 9 a 11,
pues cuando estuvieran las sacristanas también, pues porque nosotros no hemos cerrado la parroquia, sino que hemos ido atendiendo pues a esas personas que quizás se han podido acercar, igual que podían ir al supermercado, podían ir a la iglesia, no había ningún tipo de prohibición ni de restricción. Aquí muchas veces no, yo creo que se ha malinterpretado también ese artículo 11 del decreto. Entonces, para mí ha sido grato, no, gratísimo. Ha sido una alegría poder encontrarme. Esta mañana creo que habían en torno a 40 personas en la celebración de la Eucaristía y ver los rostros, ¿no? Y poder dirigirles esos buenos días y preguntarles cómo están y cómo han ido estos días, ¿no? O que ellos mismos pues me hayan preguntado, pues evidentemente el corazón del cura, que es un corazón de pastor, yo no concibo mi ser sacerdote sin el pueblo que se me ha confiado, ¿no? Y sí que es verdad que estos días pues me he sentido muy sostenido por la oración. No me he encontrado solo en ningún momento. He sabido controlar muy bien las emociones desde el optimismo, desde la positividad y sabiendo que la misión que a mí me tocaba como párroco de la Iglesia de Santiago aquí en Totana, pues era animar y apoyar a mucha gente que lo estaba pasando mal, que un día tiraba hacia adelante y otro día se le venía el mundo abajo, ¿no? Entonces me he sentido muy reconfortado por la oración, me he reinventado en todo, y no he dejado de hacer lo que hacía anteriormente. Oiga, después de esta vivencia de 60 días, más que los 40 que estuvo el jefe en el desierto, digo, lo más destacable para usted, ¿qué ha sido? Lo que usted ha vivido con más énfasis, con más fervor y la sorpresa más gratificante que ha tenido usted. Hombre, pues ha habido de todo. Principalmente uno sale mucho más reforzado en la experiencia de Dios, en la experiencia de la fe, en la intimidad con Él a través de la oración. Evidentemente el día a día pues a veces a un cura lo puede dispersar de lo que verdaderamente es y no tanto de lo que tiene que hacer, porque a veces... No me diga que se sintió usted tentado como Jesucristo. No, tentado para nada. No me refiero a ningún tipo de tentaciones, sino en el sentido de que en la vida pastoral, pues evidentemente tienes que acudir a muchísimos lugares y a muchísimas cosas, ¿no? Y el estar confinado, el saber que celebras la Eucaristía y que no puedes salir a la calle excepto a las cosas necesarias, como puede ser al supermercado por el tema de la alimentación y poco más, pues ayuda a uno a recentrarse, ¿no? Yo hace unos años hice 30 días de silencio absoluto, encerrado, y fue en Santander, en Pedreña, que son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, 30 días, donde al día sacaba 6 horas diarias de oración y en silencio. Éramos 20 personas las que estábamos haciéndolo, pero ni hablábamos, ni hablábamos. Para mí ha sido un volver a renovar y a recordar aquella experiencia también de fe. Al final es saber quién es y quién soy. Soy todo en las manos de Dios y qué mejor que poder comunicarme en estos días, ¿no? Con una intensidad pues mucho más frecuente y mucho más intensa. Para mí eso ha sido muy grato. Después ha sido muy grato también el poder acompañar a gente que me ha llamado por teléfono, que me han guaseado, que ha sido muy grato, muy grato. Nosotros que por las tardes, ayer ya hice la última retransmisión en directo del Rosario, un rosario atípico, porque yo decía que hay que ser sanos de mente, cuerpo y espíritu, donde los invitaba a que siempre estuviéramos en movimiento, porque tenemos que tener en cuenta que cuando uno ejercita también el cuerpo y lo pone en movimiento, está trabajando lo que son las emociones y las actitudes propias pues, para llevar una psicología equilibrada, ¿no? Y vivir también pues, con positividad las situaciones adversas que uno no se plantea. Pues ver gente que yo jamás pensaría que rezarían el rosario y ahí estaban día tras día a las 6 de la tarde. Ver gente que te ha escrito agradeciéndote las palabras o el chiste o el chascarrillo o la canción que has puesto.
Para mí eso ha sido muy, muy gratificante. Ahora, ha sido muy doloroso también esta experiencia de 60 días, los entierros. No lo entiendo. Es algo que no entiendo. Creo que ha sido un artículo del decreto deshumano, totalmente, muy deshumano, porque la gente tiene que cerrar capítulo al final de la vida y no es posible que fallezca un familiar y se restrinja a 3 personas y cuatro con el ministro de culto correspondiente, en mi caso, y que tengamos que hacerlo en el cementerio. Entonces, ver el dolor de esas personas, despedir a alguien siempre cuesta, no es lo mismo despedir a una persona de 98 años, que en cierta manera te vas haciendo y vas asumiendo que llega el declive propio de la vida, a unas edades pues más jóvenes, ¿no? Entonces, claro, rompe muchísimo los esquemas de todo, claro, en una familia de 8, de 9 o de 15, ¿qué haces? ¿Selección? ¿Haces sorteo? O yo digo que cualquier político o el presidente que se ponga en su tesitura, en la tesitura de lo que han tenido que vivir todos los españoles. Y son imágenes que a mí me chocan muchísimo de que los medios de comunicación no nos han ido transmitiendo, sí, únicamente datos, números de fallecidos, pero no han puesto imágenes, Además, muy desagradable también porque no han puesto imágenes de lo que la Iglesia ha ido realizando en estos días. Evidentemente, lo que haga tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda, ¿no? Pero sí que es importante ya tener en cuenta la labor caritativa, la labor asistencial, la labor social y la labor de acompañamiento psicológico y espiritual que la Iglesia hemos estado realizando en esos momentos. Entonces, son datos que te dejan ese sinsabor, ¿no? Porque yo creo que las secuelas psicológicas de los familiares de los difuntos, bien sean por coronavirus o no sean por coronavirus, yo he hecho 21 celebración, es decir, 21 fallecidos en estos 60 días en la jurisdicción, en el marco propio de la parroquia, más los de las parroquias de las 3 Ave María. La gente tiene que cerrar capítulo, tiene que ver al difunto, tiene que ver cómo se entierra. Que te mueres, que se lo llevan al tanatorio, que ya no lo ves, que no puedes velar, y que lo llevan en el coche, que no lo pueden sacar la caja, que lo hacemos en el pasillo central del cementerio, con todas las medidas, que nadie se puede abrazar, que parece que hasta está prohibido el llorar o manifestar los sentimientos. Creo que no, cuando después en un plato de televisión, y me da igual la tipología que sea salsa rosa, que sea cultural, que sea lo que quiera, cuando hay 6 personas o 6 colaboradores más las cámaras, es decir, y tienes 10 personas en un espacio cerrado, y en un cementerio no podemos estar más, no lo entiendo. Hombre, usted diga una cosa, yo no sé si lo entenderá, porque me parece que Jesús en uno de los evangelios dice que, y habla, que el que acepta sus mandamientos y los guarda, dice que es el que ama a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, el no entender, también Jesús parece ser que no entendía mucho aquello cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, sí, está claro, y así hemos ido actuando, ¿no? Después me alegra la referencia que has hecho porque es el Evangelio de hoy. ¿Ah, sí? Quiere decir que te has leído el Evangelio del día. ¿Sabe usted? Tenemos aquí un presentador. No, yo soy un pecador. Bastante instruido, católico, apostólico, no sé si romano. No, yo siempre lo he dicho, católico, apostólico, más totanero que romano, porque de Roma tengo un día o 2 que pasé por allí. Pero sí que es verdad que dice San Agustín, ama ya lo que quieras. Y San Pablo dice también, todo es posible para los que aman a Dios, evidentemente. Nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias. Yo he intentado ser próximo y cercano pues, a la realidad propia de la muerte y seguiré estando, y siempre brindar mi ayuda a que cualquier cosa que pudieran necesitar, que me tienen disponible. En fin, yo soy cura para el pueblo y con el pueblo, no entiendo otra manera de mi sacerdocio y de estar de cara a la comunidad parroquial. Mire, te voy a decir una cosa, si viviera mi santa abuela, la tía Guardiana, diría... Tendría muchos años. Claro, tendría más de 120 o 130, tendría por ahí. Como Abraham. Más que Matusalén. Diría,
le diría al cura, es usted un cura yeye, ¿no? Porque usted con esto de las misas, y ayer me llamó la atención una frase que usted dijo, que muchos, ya no solamente gente de fuera, sino gente de Totana, que habían descubierto, gracias a las retransmisiones, la capilla del Santísimo. Sí, muchas veces no sabíamos la joya que tenemos ahí. Sí, sí, está claro. Y algunos me preguntaban, pero ¿y eso dónde está? Digo, ¿cómo preguntas que dónde está? Eso es una de las capillas laterales de nuestra iglesia parroquial. Entonces, lo esencial muchas veces es invisible a los ojos, decía el libro del Principito, ¿no? Y como vamos tan corriendo en la vida, voy a dar un dato. Que quizás lo sepa muy poca gente porque lo he comentado muy poco, ¿no? Aquí en Totana hay una tradición, la noche del Jueves Santo, que después de terminarse los oficios... No, la oración nocturna no. ¿Qué suena en Totana? Pues... ¿Cuál es el ruido característico? Las tabletas. Las tabletas. Pues a las 11:30 me llegó un comunicado de que por parte de la policía, de que si por favor podía parar ese ruido que molestaba a la gente. Claro, para mí fue sorpresivo. Sorpresivo porque hablamos de tradición, pero entonces cuando hay barullo, cuando hay fiesta, cuando hay botellones, que no quería decirlo, las tabletas no molestan. Y en el ruido, en el silencio de la noche, perdón, es decir, porque se oía el clac, 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 y evidentemente pues las apagué a las 11:30 de la noche. Quizá algunos se dieron cuenta, otros no se darían cuenta. Por la mañana las volví a activar, ¿no? Pero es sorprendente cómo cuando el ciclo de la vida vuelve a su curso natural, donde nosotros que somos una vorágine de creadores de ruidos y de inestabilidad propia de la ecología y del sistema, ¿qué pasaba en Venecia? Pues que se veía la claridad de esos canales, los peces, una medusa, nuestra propia naturaleza. ¿O no hemos percibido más en estos 60 días el arrullo de los pájaros y el canto, y no hemos sido capaces de contemplar la naturaleza o la maceta que tenía en tu jardín o en tu casa y no te habías dado cuenta que había hecho una flor? ¿Por qué? Porque cuando se serena el alma, evidentemente uno percibe mucho mejor lo que tiene alrededor. Entonces yo creo que es una lección de vida también. Y una lección de vida que o aprendemos de esta o vamos como el Titanic. Leía hace poco una reflexión de una religiosa, Sor Verónica, que es la fundadora de una congregación de monjas, yeye, como tú dices, porque el hábito que llevan es vaquero, impresiona. Yo la única Sor Yeye que conozco es la película que hizo Isla Aguirre. Y ella hablaba, ponía una metáfora, que era con el Titanic. Su nombre era Titánico, ¿no? Ni Dios lo hunde, decían. Y todas las previsiones eran que según el mapa de ruta que llevaban, abocaba, evidentemente, a lo que se vivió. Tropezó con un iceberg. Cuando nosotros vemos la punta del iceberg, estamos viendo quizás ni un tercio de lo que hay en el fondo. Quizá esta sociedad también, ¿no? Nos hemos tropezado con ese iceberg de un problema que radica mucho más a fondo, ¿no? Y que en aquel Titanic muchos iban separados por clases. Y que las dos últimas canciones que se tocaron en el Titanic, una fue Cerca de ti, Señor, y la otra fue Otoño, que en una de sus letras dice: Señor, ten misericordia de nosotros. En esta vida y en esta sociedad donde queremos construir todo sin Dios y donde el hombre es el centro y es el cimiento y es el pilar y es la base y es la economía y es el tener y es el acaparar y es una sociedad de bienestar y de consumo y todo sin Dios, pues cuando nos tropezamos con un microorganismo nos dice: oye, quizás no estamos hundiéndonos sin darnos cuenta
y la última canción que vamos a entonar es Cerca de ti, Señor. Francis, que muchísimas gracias por estar aquí hoy, por venir a ponernos de nuevo, a retomar de nuevo ese contacto con los horarios, con la iglesia, que ya está abierta como siempre ha estado, pero ahora lo podemos hacer más físicamente, más... Y ya está. Ahora le voy a decir al cura, me dirijo entonces, ya le doy las gracias al párroco por estar aquí, y ahora le hablaré porque hay una cosa que no estoy de acuerdo con él, con lo que él me dijo allí, pero ahora se lo digo a solas, me confesaré con él. Queden con Dios.